¿Te has preguntado por qué aún no has logrado facturar tus primeros $10,000 con tus cursos digitales? Vamos aquí al iPad para que te pueda mostrar cuáles son los tres posibles errores que estás cometiendo. Bien, número uno, seguramente estás cometiendo uno de los errores más delicados, que es lanzar algún infoproducto sin tener una validación. ¿Y a qué me refiero con el tema de la validación? Cuando un infoproductor, una persona experta en cierto tema, empieza a construir un curso digital para después poder venderlo, muchas veces es como, a ver, ¿qué sé hacer? Yo sé, no sé si hacer postres, a lo mejor sé de jardinería, de contabilidad, tienes alguna habilidad y simplemente plasmas tu información con lo que tú piensas que es lo necesario para un infoproducto y literalmente te arrancas a vender. Empiezas a hacer tal vez un BCL, tal vez un webinar, un lanzamiento que sería todavía mucho más delicado, o simplemente empiezas a tratar de vender en redes sociales, pero te das cuenta que no estás teniendo ventas. La validación es un proceso súper importante porque justamente te va a permitir saber si ese programa que tú tienes creado realmente vale la pena. Y déjame decirte que la mejor forma de hacer una validación es validación sin haber construido ni grabado ese infoproducto. Bien, por lo tanto, quiero mostrarte algo muy importante que tienes que comenzar a hacer. Si estás en un proceso donde todavía no has validado, tienes que trabajar tu NTPBS. ¿Qué significa? Nicho, transformación, precio, vehículo y sistema. ¿Ok? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando estamos en un proceso de creación de infoproducto, lo primero que tienes que ponerte a pensar es en el nicho. ¿A quién le vas a ayudar? ¿Le vas a ayudar a mamás solteras, a mamás casadas, a padres que a lo mejor tienen hijos que les gusta el fútbol, o quieres llegarle a infoproductores que tienen cierto resultado, o tal vez a personas que quieren aprender una habilidad tan específica como cómo hacer un estado de cuenta, un estado de resultados en temas contables y finanzas? Bien, entonces ponte a pensar exactamente y mientras más puntual seas, créeme que va a ser mucho mejor. Bien, entonces el nicho, pues justamente es a quién le vas a llegar. Una vez que tienes claro a quién le vas a llegar, vas a ponerte a pensar ahora en el punto número 2, que es la transformación. La transformación es aquel momento donde tienes que ponerte a pensar cuál va a ser ese resultado, esa promesa que tu infoproducto, tu curso digital está cumpliendo. Recuerda que también mientras más específico seas, va a ser muchísimo mejor porque realmente vas a conectar más profundo con el nicho y de igual forma te va a permitir resaltar ese infoproducto a comparación de tal vez los cientos de infoproductos que existen en la misma industria, el mismo tema, incluso el mismo nicho. Bien, después tenemos que pasar a la parte del precio. El precio es súper importante, ¿por qué? Porque en el precio tenemos que nosotros ser muy sinceros y decir, a ver, la transformación que estoy causando realmente tiene que tener un precio low ticket, medium ticket, high ticket. ¿Cuál es el ticket que debo de tener? Obviamente esto va a depender de la transformación a la cual quieres causar y sobre todo pues también este nicho al que tú quieres llegar. Hay nichos que posiblemente quieren la transformación, pero hay nichos que tal cual no pueden pagarte cierta cantidad. Bien, entonces importante. Luego tenemos el vehículo, que el vehículo tal cual es la oferta, este vehículo en el cual los vas a llevar de un punto A un punto B. Entonces, importante que te pongas a pensar cuál es esa oferta, en este caso tu infoproducto, en el cual los vas a llevar a ese punto B. Es un curso que es 100% grabado, aparte das sesiones en vivo, das plantillas, ebooks, das material descargable o simplemente es un producto que ahí está grabado y nunca lo vas a pelar. Bien. Y por último, tenemos uno de los más importantes que es el sistema, que va a ser también el punto 3, en donde el sistema te va a permitir saber qué tipo de sistema implementar para vender este infoproducto. A lo mejor quieres vender un infoproducto de la forma incorrecta. Me ha tocado ver muchos casos de personas que quieren, por ejemplo, hacer, no sé, un BCL para vender directamente en el BCL un high ticket, cosa que nunca va a funcionar. Puedes hacer un BCL a un calendario para vender un high ticket. Ahí sí tiene todo el sentido, ¿ok? Puede ser que a lo mejor estés haciendo una infraestructura gigantesca, un lanzamiento digital con mucha inversión para vender un low ticket. Bien.
Entonces, hay sistemas. Más adelante te puedo platicar un poquito más acerca de este tipo de sistemas, pero hay diferentes tipos de sistemas. ¿Para qué? Para que utilices el correcto para el infoproducto que tú estás creando. Pero todo esto parte de la validación, porque tienes que estar validando cada una de esas variables. Porque, por ejemplo, la transformación es una dependiente del nicho. El precio es un dependiente también de la transformación y del nicho. El vehículo también es una dependiente del precio, la transformación y el nicho, y el sistema pues prácticamente también depende de todo lo demás, ¿ok? Ahora, el único que no tiene dependencia aquí es el nicho. Tú eliges el nicho y de ahí todos los demás variables tienen que ver con qué, obviamente, en el variable anterior, ¿vale? Entonces, importante que te pongas a pensar si realmente estás haciendo un proceso de validación correcto o la verdad es que no lo estás haciendo, ¿ok? Es el punto número uno. Ahora, vamos con el punto número dos. En el punto número dos, aquí, por ejemplo, en la estrategia, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú no tienes claridad, tal cual, de primero que nada la validación de tu NTPBC, pues sinceramente vas a andar implementando todo tipo de estrategia. Un día vas a amanecer y vas a decir, voy a subir historias en mi Instagram para vender mi infoproducto. Ok, esa es una estrategia. Bien, ¿qué tanto la sigues? ¿La repites? ¿No la repites? ¿Te cansas y no se vende a la primera y ya tiras la toalla? ¿O qué es lo que está sucediendo? De la nada conoces un video en YouTube que te dice que tienes que hacer un low ticket y tienes que hacer un BSL que dure 8 o 10 minutos y al final los vas a comprar y a lo mejor lo implementas, igual haces publicidad, pero no sabes cómo hacer publicidad y de la nada pues te das cuenta que no funcionó y cambias de estrategia otra vez. Entonces, muchas veces cuando no tenemos claridad de NTPBS, sobre todo la S del sistema, es cuando andamos sin estrategia. Simplemente andas corriendo por todos lados, tratando de vender y prácticamente un poquito suplicándote en ese tipo de ventas. La realidad es que las ventas no están llegando, ¿vale? Entonces, importante saber qué tipo de estrategia vas a seguir, porque en estrategias, pues puedes hablar acerca, no sé, de hacer tal vez un BSL directamente al checkout, ¿bien? Puede hacer tal vez un BSL a un calendario, si es un high ticket. Puede hacer tal vez directamente un webinar o puede hacer un lanzamiento. Pero tienes que ponerte a pensar exactamente qué estrategia vas a seguir para obviamente dependiendo de la estrategia es poner el paso a paso que tiene que ir antes obviamente del tema de la venta. Bien. Y último punto y mi favorito que es el sistema. En el sistema, cuando hablamos de sistema, justamente es hablar un poco también de la estrategia, en el cual si ya sabes qué estrategia seguir, ahora tienes que tener un sistema, pero no cualquier tipo de sistema. Tienes que buscar un sistema, y aquí viene la clave de por qué no logras facturar tus primeros $10,000, es que tiene que ser un sistema que sea evergreen, ¿bien? Súper, súper importante que te grabes esto. No conozco ningún infoproductor que haya logrado escalar su facturación sin antes haber tenido un evergreen. ¿Por qué te lo digo? Porque claramente hay lanzadores que hacen lanzamientos digitales en donde facturan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Las cifras que tú quieras. Perfecto. Pero estamos hablando de un siguiente nivel. Si yo te hablara de cómo facturar tus primeros $10,000, sinceramente no te diría que hicieras un lanzamiento digital. Un lanzamiento digital es para que hagas muchísimo, muchísimo, muchísimo más, ¿vale? Que te hagas, no sé, unos 100,000, 200,000, 500,000, $1,000,000. Pero tus primeros $10,000, no hagas un lanzamiento digital. Encárgate de hacer una estrategia evergreen que te va a permitir cada semana estar incrementando tu facturación gracias a conocer ciertas métricas que te van a permitir, obviamente, conocer el estado de tu negocio. ¿En qué te tienes que basar para hacer un evergreen? Que aquí viene la parte importante. Número uno, un sistema que puedas repetir, ya sea diario o mínimo una vez a la semana. Mi recomendación es una vez a la semana, ¿ok? Una vez a la semana. Perfecto. ¿Cuál? Ahora, partiendo de esto, de que tienes que tener un sistema que te permita tener ese tipo de sistema implementado una vez a la semana, ponte a pensar.
¿Puedo hacer un lanzamiento digital una vez a la semana? No. ¿Puedo hacer un BCL a un calendario o a un checkout cada semana? Lo ideal es que ese tipo de sistemas estén diarios, ¿vale? Pero eso es para un low ticket. Con un low ticket no vas a poder escalar tan fácilmente a esos $10,000. Tienes que enfocarte en un medium ticket que te tiene que estar en un ticket entre, lo voy a poner acá, entre unos $200 a $1,000, ¿ok? Estos es donde te tienes que enfocar. Enfocarte en tener un ticket de este rango, tal cual, entre 200 a $1,000 y que sea un sistema que puedes repetir cada semana. Ahora te quiero dibujar acá. ¿Cuál es el sistema que vas a implementar? Primero, vas a tener anuncios, ads, y estos ads te van a mandar a una landing de registro, en donde van a ver toda la información de un webinar, ¿vale? Un webinar, o como nosotros lo decimos, un smart webinar, que tal cual es un webinar que funciona de una forma diferente a lo normal, de forma automatizada, pero todavía no vamos a tocar esos puntos tanto de automatización, sino que nos vamos a ir un pasito para atrás, ¿bien? Entonces, esos anuncios te van a mandar directamente a tu landing de registro. La landing de registro te va a mandar ahora a una landing de confirmación. En esta landing de confirmación tienes que tener sí o sí el grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp. Bien. Una vez que tienes las personas que están entrando al grupo de WhatsApp, vas a mandar una secuencia, tal cual, de 7 días. 7 días vas a mandar mensaje, obviamente uno cada día, porque el webinar, repites, cada semana. Entonces vas a mandar mínimo un mensaje diario. El primer mensaje es dando una bienvenida. Cuando tengas aproximadamente tus primeras 100, 150 personas, el primer mensaje de bienvenida. El 2, el 3 y el 4 van a ser los mensajes de valor, ¿ok? Mensaje valor 1, mensaje valor 2, mensaje valor 3. Luego te vas a ir al mensaje de falta 24 horas, no, el de es hoy, luego el de falta 1 hora, estamos a 15 minutos, estamos en vivo, aún estás a tiempo de unirte, luego la parte de la repetición, oferta y demás, ¿bien? Entonces, importante saber que tienes que mandar estos 7 mensajes durante estos 7 días. Una vez que llegue el último día, vas a hacer una sesión primero en Zoom. Luego podemos hacer ya plataformas más avanzadas, pero al principio puedes utilizar Zoom para poder tener este webinar. En este webinar importante tienes que tener una presentación que, número uno, te ayude a generar cierta autoridad ante las personas, que vean realmente quién eres hoy en día, pero que no te quedes solamente ahí, en quién eres hoy en día, sino que también busques conectar con las personas desde quién eras antes, cómo fue esa historia que tuviste entre un punto A y un punto B, que puedas compartir 3 secretos, que son 3 secretos que van alineados obviamente a tu oferta, y una vez que estás terminando los 3 secretos, puedes comenzar a abrir inscripciones a este infoproducto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Cuando llega el momento de hacer la revelación del precio en tu webinar, tu equipo, tal cual, lo que va a hacer es mandar el link de compra. En este caso puede ser un link de Hotmart, de Stripe, de cualquier pasarela de pagos, para que puedan comprar tu infoproducto. Bien, empiezan a mandar este link, y una vez que empiezas a tener estas personas interesadas, las personas van a empezar a comprar, y las personas que tal vez no compraron en ese momento, pues tu equipo de ventas le pueda dar seguimiento, ¿ok? Ese es un punto importante, un equipo de ventas. Luego, después del Zoom, vas a tener esto tal cual, base de datos. Y en medio de esto tienes ventas de por medio, ¿ok? Entonces, terminando el Zoom, ya tienes ventas de por medio, eso es de cajón, ¿bien? Pero lo más importante es tener estas bases de datos que normalmente la mayoría de infoproductores no tiene normalmente después de un lanzamiento, un webinar o un evento de esta categoría, ¿bien? Lo que tú vas a hacer para tener y incrementar tu facturación mucho más rápido es trabajar esta base de datos. Es de todas las personas que estuvieron interesadas en comprarme, pero que por alguna razón no lo hicieron, es contactarlo desde el día del webinar y los siguientes días, ¿bien? ¿Qué va a suceder? Vas a tener, por ejemplo,
Vamos a decir que tu webinar es cada jueves. Entonces tienes, por ejemplo, lunes, vamos a ver acá. Tenemos lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves, tenemos viernes, sábado y domingo. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a suceder? Que tú vas a tener tal cual una línea en donde tus ventas se van a ver así. Tu webinar es el jueves, ¡pum! Pico de ventas. Pero el viernes va a bajar y a lo mejor tienes una acá, otra acá, a lo mejor acá, y a lo mejor el domingo tienes más ventas y vuelve a caer, ¿no? Aquí está la clave. Cuando tú haces un solo webinar, esto sucede. Esto que estás viendo aquí en el iPad, esto es lo que sucede. Tienes cero ventas porque todavía no tienes webinar, ¡pum! Pico de ventas. Los días siguientes, gracias a tener un trabajo y un equipo de ventas, vas a permitir tener ventas que van saliendo poco a poco los demás días. Pero la mayoría de personas que hace webinar se queda aquí, en hacer un webinar cada cierto tiempo. Y como te decía, una de las claves más importantes es tener un sistema evergreen que funcione esto una vez mínimo la semana, que pueda estar repitiendo el mismo sistema. Bien, entonces, ¿qué va a suceder? Obviamente, tú no vas a ser parte de ese tipo de personas que solamente hacen eso. Y lo que tú vas a comenzar a hacer es, ok, repetir el proceso. Entonces, a lo mejor, y no solamente quedas con ventas el domingo, sino que incluso el lunes tienes una que otra venta por ahí perdida. Tal vez martes ya no tienes ventas y estás otra vez hacia abajo, y el jueves, ¡pum! Pico de ventas, sales un poquito más alto, ¿bien? Y luego, ¿qué va a suceder? Que a lo mejor luego el viernes, sábado, domingo, otro piquito de ventas. Entonces, tú empiezas a tener acumulados de interesados del webinar 1 y del webinar 2, que esto al final también es base de datos, ¿ok? Y volvemos a repetir. Entonces, como tienes una base de datos más grande, el día lunes tienes un pico más grande, el martes también, el miércoles también, el jueves también, pero el jueves como tienes buena, pum, pico de ventas mucho más alto. Y empezamos a subir y a subir y a subir y volvemos a repetir este proceso hasta que literalmente tu semana se ve así. Ventas lunes, martes, miércoles, jueves, pico de ventas porque tienes webinar. Lo que es viernes, sábado y domingo, también tienes buenas ventas porque son los seguimientos más calientes y más cercanos, tal cual a este webinar que tuviste el jueves. Pero esto se va a hacer una bola de nieve. Lo que permite este tipo de sistemas es que no te enfoques solamente en hacer un webinar cada cierto tiempo, en hacerlo una vez al mes, en tener un low ticket que esté vendiendo, ¿qué? 17, $20. Con eso estás pagando prácticamente lo que es la publicidad. Entonces, el profit o la ganancia que tienes realmente casi es nada. En la mayoría de casos es un buen sistema de captación y de un primer público, sí, pero si quieres facturar realmente tus primeros $10,000, lo mejor que puedes hacer es este tipo de sistemas que prácticamente los puedes comenzar a automatizar, que es cuando ya nosotros lo llamamos un Smart Webinar. Bien, si quieres conocer exactamente cómo crear un Smart Webinar para implementar ese tipo de estrategias en la facturación de tus infoproductos, aquí abajo te vamos a dejar un link para que te podamos enseñar cómo mi equipo y yo podemos enseñarte y capacitarte en un proceso entre 4 a 7 meses y que puedas aplicar el paso a paso de esta metodología llamada Smart Webinar.